Hola, buen día. Somos el equipo número 5 del sexto semestre Grupo C, conformada por las alumnas Bates Hernández Sabrina Georgina, Chable Llanes María Fernanda, Noe Juan Estrella Zenet y Jam Ruiz Leslie Elena, de la materia de Filosofía. Módulo 3, Filosofía Moderna y sus proyectos contrarios con base de la filosofía del siglo XX. De los temas George Moore, Rudolf Carnap, Bergson y Husserl. George Edward Moore nació el 4 de noviembre de 1873 en Upper Norwood, Londres. Fue un filósofo británico, profesor de filosofía en la Universidad de Cambridge. Hoy en día es mejor conocido por su defensa del antinaturalismo ético, su énfasis en el sentido común, ser uno de los fundadores de la filosofía analítica y por su defensa del realismo filosófico. Criticando el idealismo subjetivo, Moore le contrapuso la tesis: la sensación incluye la conciencia y el objeto, independientemente de la conciencia. La condición de objeto, según Moore, no está clara. El objeto se puede considerar como objeto físico y como lo dado sensorialmente. Tan solo el sentido común nos induce a admitir el carácter objetivo del mundo exterior. Según esta filosofía del sentido común, en el universo existen objetos materiales y actos de conciencia relacionados solo con algunos de los cuerpos materiales. Por su otra parte, el sentido común no excluye la posibilidad de que el mundo por su naturaleza sea espiritual, de que exista la razón divina, de que existan actos de esta razón divina y la vida de ultratumba. La ética de Moore se funda en el reconocimiento del bien y del mal como conceptos indefinibles. Algunas de sus obras principales son En defensa del sentido común en el año de 1925 y Una respuesta a mis críticos en el año de 1942. Finalmente, Moore murió el 24 de octubre de 1958 en Cambridge. Rudolf Carnap nació en Rüdersdorf, Alemania, en 1891. Fue un filósofo y lógico, uno de los líderes del neopositivismo. Fue un activo miembro del Círculo de Viena. Enseñó filosofía en las universidades de Viena y de París. Carnap niega el carácter de la filosofía como concepción del mundo y la reduce al análisis lógico del lenguaje de la ciencia, basado en los recursos de la lógica matemática. En la concepción de Carnap, los fundamentos teórico-cognitivos de dicho análisis representan una unión del empirismo idealista y del convencionalismo en la interpretación de la lógica y de la matemática. La segunda es la semántica, etapa en que Carnap toma como objeto de investigación no solo el aspecto formal, sino, además, el aspecto conceptual del lenguaje y de la ciencia. En esta última etapa, Carnap intenta estructurar un sistema único de lógica formal basándose en los conceptos iniciales de la semántica lógica. Las obras más importantes de Carnap: Sintaxis lógica del lenguaje, en el año de 1934, Investigaciones en semántica, en el año de 1942 a 1947, Significación y necesidad, en el año de 1947, Introducción a la lógica simbólica, en el año 1954. Finalmente, muere en Los Ángeles en 1970. Bergson. Henry Bergson nació el 18 de octubre de 1859 y falleció el 4 de enero de 1941. Es de origen polaco. Realizó sus primeros estudios en el Liceo Condorcet, sobresaliendo en las disciplinas clásicas y más aún en las matemáticas. Henry Bergson fue un filósofo y escritor francés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927. Llamado el filósofo de la intuición, Bergson buscó la solución a los problemas metafísicos en el análisis de los fenómenos de la conciencia. Fenómenos metafísicos. Reactualizó la tradición del espiritualismo francés y encarnó la reacción contra el positivismo y el intelectualismo de finales de siglo. Bergson tuvo una formación fundamentalmente positivista. La filosofía de Bergson tiende a desacreditar, a denigrar el conocimiento científico.
las leyes de la ciencia y el pensamiento lógico y racional. Según Bergson, la verdad sería inaccesible al conocimiento científico y el pensamiento lógico, incapaz de penetrar la realidad. Edmund Husserl, nacido en el seno de una acomodada familia judía, estudió física, matemáticas, astronomía y filosofía en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena. Husserl fue un filósofo y matemático alemán, discípulo de Franz Brentano y Carl Stubb, fundador de la fenomenología trascendental y a través de ella, del movimiento fenomenológico, uno de los movimientos más influyentes del siglo XX y aún lleno de vitalidad en el siglo XXI. En Viena asistió a los cursos que impartía el sociólogo Franz Brentano, quien influiría decisivamente en su formación filosófica. A partir de 1887, fue profesor en Halle y en Gotinga desde 1906. En sus primeros textos, como Filosofía de la Aritmética, obra publicada en el año de 1891, analizó la génesis y el empleo de los símbolos numéricos. Su intención era establecer una base epistemológica para la filosofía que la convertirá en propiamente científica, base que halló en el método que llamó fenomenológico y que representa en cierta medida una modernización del trascendentalismo de Kant. En su voluntad de resolver la clásica oposición entre racionalismo y empirismo, lo que propone el filósofo es la superación de una actitud naturalista y psicologista a través de un método por el cual el yo se convierte en espectador desinteresado de sí mismo y es capaz, de este modo, de reconstruir la estructura de la conciencia y el mundo como fenómeno que aparece en ella.